Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Pero sí, mi esposa le manda saludos. Siempre un placer estar acá en familia, entre hermanos, celebrando a nuestro Salvador. Lucas 24. ¿Ya estás ahí? Amén. Cierra ahí tus ojos, vamos a encomendarnos al Señor. Padre, una vez más venimos ante tu presencia con nuestros cantos, nuestras oraciones y estamos seguros de que ha sido recibido con gozo. Pero también queremos nosotros con gozo recibir tu palabra. Así que abrimos nuestro corazón y habla a nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y a que alcancemos las metas que tú te has propuesto para nosotros. Y si es necesario hacer ajustes en nuestras metas, Señor, danos la sabiduría y el valor para hacerlo, para que seas tú sobre todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Lucas 24, versículo 13 al 35 es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Recuerden que estamos hablando de las apariciones del Cristo resucitado, ¿no? Esta que vamos a leer el día de hoy es la cuarta aparición del Cristo resucitado, ¿no? ¿Por qué la cuarta si nos toca la tercera? Bueno, lo que pasa es que en la tercera no hay mucha información. Solamente Pablo, cuando está hablándole a los corintios, dando la evidencia de que Cristo resucitó y que se ha aparecido. Él dice: apareció María Magdalena, la que ya vimos, apareció a las otras mujeres, la que ya vimos, y de ahí dice: y se le apareció a Cefas. Y esa es toda la información que hay, ¿no? Y más adelante en los versículos de acá de Lucas 24, cuando estos dos personajes que van de Emaús regresan a Jerusalén y cuentan lo que pasó, también se menciona: y contaban que a Cefas se le apareció. O sea, no hay mucha información en esa tercera, pero sabemos de que a Pedro se le apareció. Una aparición un tanto secreta, ¿no? Íntima, quizá especial, pero no podemos especular porque no hay nada escrito. Imagínate que nos lo saquemos de la manga. No se vale, ¿verdad? Pero pasamos a la cuarta aparición de nuestro Señor Jesucristo, que está en Lucas 24, 13 al 35, ¿no? Y es dos que van de camino a un lugar que se llama Emaús. Vale la pena mencionar también que Emaús quiere decir fuente caliente o manantial termal. Me imagino que es el lugar donde habían aguas termales, un lugar donde brota el agua caliente. ¿Ustedes han ido a esos lugares alguna vez? ¿A qué van ustedes ahí? ¿O a qué fueron? Muchas veces traemos riumas, ¿no? Y ahí se nos van. A veces vamos por sanidad, ¿no? O a veces nada más porque el agua está calientita y nosotros andamos muy fríos. Y ahí nos podemos calentar. Bueno, algo similar le pasa a estos que van a Emaús. Como que iban un poco fríos y después hay algo que arde en sus corazones. Interesante el nombre del lugar, que va en un sentido simbólico también a la situación que ellos van a enfrentar en esta historia. Vamos a leer el pasaje completo, así que versículo 13, si no tienes tu Biblia, pon toda la atención que puedas, y si tienes tu Biblia, pues gloria a Dios, para que la leas ahí. Si no, consíguete una de mano. En Walmart valen como 5 pesos. ¿Te imaginas el aliento de Dios en tus manos con el módico precio de $5? Y que te encuentres tú con el aliento de Dios todo el tiempo. Este es el aliento de Dios, inspiración. Lo hemos aprendido los miércoles. Si tú no estás viniendo los miércoles, te estás perdiendo de mucho, mi hermano. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, para no pisar tanto callo, vamos al 13. Que este miércoles nos dejaron solos a los de la alabanza, ¿eh? Sí, lo traigo todavía en mi corazón.
Ya lo sacó. No, esto va a tardar meses. Yo me conozco. Soy rencoroso. Bueno, versículo 13 dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es aproximadamente 11 kilómetros de distancia. ¿Ok? Dice que iban hablando, estos 2 van hablando en el camino, van hablando entre ellos. ¿Y qué es lo que van hablando? Todas aquellas cosas que habían acontecido, ¿no? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué iban hablando ellos? Las cosas que habían acontecido. Cristo fue crucificado, ¿no? Fue entregado. Jesucristo fue juzgado injustamente, murió. Pasó el sábado, no sucedió nada. Pasó el domingo, algunos dicen que le vieron. Las cosas que van discutiendo en el camino, porque el escritor se aseguró de decirnos que ese mismo día agarraron ellos el camino, ¿no? Y dice que mientras ellos van en esa discusión, hermano, trata de imaginarte la escena. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ok? Vas haciéndote la idea en la mente. Versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No pudieron verlo. ¿Te imaginas ir hablando del Cristo crucificado que te había prometido que iba a resucitar, y vayas discutiendo ese tema, y el mismo Cristo va al lado y no lo pueda reconocer? Eso es lo que le está pasando a ellos. Versículo 17, Jesucristo les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Un elemento extra que nos da Lucas. No solo van platicando, sino que llevan una tristeza también a él. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esto es noticia caliente, todo el mundo lo supo. Esto salió en TikTok, en Facebook, esto salió en Instagram, ¿cuáles son las otras? YouTube. Esto salió en todas las redes sociales. ¿Eres tú el único que no está conectado, que no sabe lo que está pasando? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas fueron las que pasaron? Y ellos le dijeron: oh, de Jesús el Nazareno. Él era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. No te habías enterado tú de eso. Pero nosotros, mira acá, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, también se nos ha dicho de que por ahí anda vivo, no estaba muerto. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Te imaginas pasar el reporte de la vida al que está ahí? Y el versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pero si esto se los había anunciado Él, esto lo dice la Escritura anteriormente, ¿por qué ustedes no creen en la Escritura? ¿Por qué tienen que ver las evidencias antes de creer en la palabra? Tremendo detalle, ¿verdad? A veces la fe es sin ver. Y el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Señor Jesucristo comienza un discurso con ellos y le está mostrando cómo de Él, de su muerte y de su resurrección, se hablaba desde los escritos de Moisés. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Bueno, pues qué bueno que ya llegamos aquí, se cuidan mucho, nos vemos pronto, ¿no? Ojalá que se les vaya la tristeza. Pero más ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ya es peligroso andar a estas horas en la calle. Quédate aquí con nosotros. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Te das cuenta que Jesucristo les declaró a través de la Escritura todo lo que se decía de él, pero ellos todavía no lo reconocían? ¿Te das cuenta que ellos estaban caminando con Cristo por todo este territorio, 11 kilómetros, pero ellos no le reconocían? Hasta que Cristo hizo la obra en ellos, les abrió los ojos y entonces pudieron reconocerlo, pero ahí se les desapareció de la vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿No sentiste tú lo mismo cuando nos estaba hablando en el camino? ¿No sentiste ese fuego adentro cuando nos estaba hablando? ¿Te pasó a ti también como me pasó a mí? Sí, pero todavía no le reconocimos. Puntos que veremos el día de hoy, mis hermanos. Versículo 33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahí está la única información de la tercera aparición. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces cuentan ellos, dan su testimonio también, lo que nos pasó. Caminamos con él 11 kilómetros, nos abrió la Escritura, que nos sentamos con él y hasta entonces le reconocimos. El día de hoy hablaremos de ese camino a Emaús. Quizá tú y yo nos encontremos en este camino a Emaús. El camino a encontrarnos con el Cristo resucitado, pero en una relación íntima, no en una relación superficial. Lo que tú y yo necesitamos en cuanto a relación con Dios es una relación muy íntima. Y vamos a ver algunas etapas en ese camino, en esta historia que nos relató Lucas con estos hombres que iban hacia Emaús. Imagínate que nos subimos a un bus o a un tren y vamos hacia Emaús. Y vamos a encontrar varias estaciones. La primera estación que encontramos es la estación de la información. El peligro de tener una fe pero nada más intelectual. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos tienen toda la información del Cristo, antes de la cruz, durante la cruz y hasta después de la cruz. ¿Recuerdas que ellos mencionaron de que algunas habían dicho que la tumba estaba vacía y que le habían visto, otros, unos ángeles se le aparecieron? Ellos tienen toda la información. Tenían los datos correctos. Conocían los milagros. Sabían los detalles. Y hasta tenían ese reporte de que ya resucitó. Sin embargo, mis hermanos, no sé si te diste cuenta en el relato, pero a pesar de tener toda esa información, a pesar de que habían testimonios de que el Cristo ya había resucitado, ellos todavía caminaban tristes. A pesar de que ya se había cumplido y les habían contado que se habían cumplido las cosas prometidas, ellos
todavía van tristes. ¿No crees tú que eso sería para que ya estuvieran alegres? Pero ellos todavía van tristes. Tienen la información, tienen los datos, pero todavía están tristes. No tenían el testimonio claro ante sus ojos todavía. La teología de ellos era correcta, pero estaba muerta. Le faltaba la chispa de vida. Mi hermano, no te quedes en esa estación de la información, donde sepas. No, el camino hay que seguirlo recorriendo. No te quedes en solo saber. No te quedes en solo saber lo que esto dice. Tenemos nosotros que avanzar mucho más en este camino con el Señor. Porque pudiera ser que llevemos, mis hermanos, muchos años en la iglesia, que conozcamos los versículos de memoria, ¿no? Que discutamos quizás temas doctrinales, pero todavía estemos caminando tristes y con el alma vacía, así como estos dos que iban en camino a Emaús. La información sin el encuentro con Cristo nos convierte en fariseos. La información sin el Cristo, nos quedamos como los fariseos. Necesitamos el encuentro con el Cristo para que esa información haga clic en nuestro corazón. Amén. Muchas veces estamos en depresión espiritual. Había un escritor que hablaba de la depresión espiritual y hablaba de estos cristianos. Se me olvidó el nombre, lo traía ahorita y se me olvidó el nombre de esta persona. Y él decía: hay muchos creyentes en las iglesias, hablando de la depresión espiritual, es el término que él usa. Dice: hay muchos creyentes en las iglesias que se preguntan, ¿y esto es todo? ¿Hay algo más? Dice: ese es el Señor diciéndote, hace mucho que no pasamos tiempo. Cuando se hace rutina, el A, B y C, y comienza a menguar la pasión y decimos: ¿y qué más hay? ¿Es esto todo? De esto se trata la iglesia el domingo, 2 horas, miércoles, 1:30. Esta es la vida cristiana, esto es todo. Y esta persona decía: ese es el Señor diciéndote, lo que pasa es que hace mucho que no pasamos tiempo. Y esto es lo que está pasando con estos personajes. Tienen toda la información, pero les falta el encuentro con el Cristo resucitado. Así que, mi hermano, no te quedes en esta estación de la información, porque solo saber que Él resucitó no es suficiente. Tú y yo necesitamos más. No te conformes con datos. No te conformes con escuchar un sermón cada 8 días. No te conformes con tener un estudio durante la semana. Hay más. Hay más. ¿Recuerdas el canto que entonábamos todos juntos? Jesús el Mesías sobre todo es. Esa cayó como anillo al dedo. Lo que Dios quiere, mis hermanos, en nuestro andar cristiano, es que sigamos avanzando. Amén. No que nos quedemos en la estación del saber, del conocimiento. Entonces, como no nos hemos bajado del bus, gracias a Dios, y continuamos en el camino hacia Emaús, nos encontramos con otra estación. Y esta es la estación, esta me llama mucho la atención, porque esta es la estación del corazón ardiente, ¿no? Este es cuando sientes este fuego en tu corazón, cuando te enfrentas a la palabra de Dios. Versículo 32 decía: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Ellos dan testimonio de que algo sucedió dentro de ellos mientras escuchaban la palabra explicada de parte de Dios. Corazón como que ardía, ¿no? No sé si te ha pasado eso, mi hermano, cuando lees la escritura y hay algo que te marca o te sella o habla directamente a tu vida, y hay
una especie de emoción, de alegría, de gozo o de convicción. ¿Te ha pasado eso en tu lectura bíblica alguna vez? Sí, ¿verdad? Espero que sí. Se llama iluminación. Ese es el Espíritu Santo explicándote la misma palabra de Dios. Ellos escucharon la palabra y dice que ardía el corazón de ellos. Este es el momento en que la palabra de Dios nos impacta. ¿Recuerdas a Jesucristo contando una parábola del sembrador, donde semilla cayó en piedras y semilla cayó en espinos? Y dice que emocionados recibieron la palabra, pero después los afanes de la vida y las persecuciones les hicieron regresar a la vida antigua y no produjeron esas plantitas. ¿Recuerdas esa historia del sembrador? Sí. Donde la palabra de Dios puso una emoción y una alegría y un gozo en la persona, pero simplemente esa plantita se secó porque no tenía raíces profundas o porque fue ahogada por los afanes. Es probable de que tú y yo nos enfrentemos a la palabra de Dios y haya una emoción tremenda, pero eso no es todo, porque estos tenían esta emoción en sus corazones, pero todavía no reconocían al Mesías. Todavía no estaban completos, les faltaba, ¿no? Eso es interesante porque el versículo 16 nos recordaba de que sus ojos estaban velados y los ojos fueron abiertos hasta que Cristo partió el pan. Ellos tienen la primera estación imaginaria de nuestro bus, están con la información correcta, pero siguen en su camino y llega un momento en que esta palabra como que prende un fuego dentro del corazón, pero los ojos todavía están velados. Muchos de nosotros nos bajamos en el bus acá en la estación de la emoción. Gloria a Dios, el Señor me habló. Sentí algo dentro de mí. ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? ¿Será Dios diciéndote aún hay más? ¿O Dios diciéndote aquí es donde tenemos que llegar y aquí no bajamos? Ellos sentían un fuego, pero sus ojos todavía estaban velados. Espero que Dios esté hablando a tu corazón, hermano, porque nos lleva a algo mucho más allá de una emoción. El Señor nos lleva más allá de conocimiento y más allá de emoción. Tú y yo somos un manojo de emociones. Tú y yo nos alteramos fácilmente por nuestras emociones. Podemos venir muy cargados de problemas y de angustias y hay un mensaje que nos da esperanza y decimos gloria a Dios y como que sentimos el alivio, sentimos la emoción y Dios habla en nuestro corazón, pero para el martes los problemas nos siguen agobiando y seguimos como que ¿qué pasó el domingo? Yo creí que ya todo se había arreglado y resulta de que sigue igual. No limitemos la relación con Dios a un momento emocional, porque un momento emocional, mis hermanos, no nos sostiene en los momentos de crisis y de angustia. Cuando una de las experiencias que pudiera darte yo testimonio, mi hermano, donde muchas veces pudiéramos abusar de la posición que tenemos. A veces estamos hablando, a veces hay una predicación que el Señor nos da y estamos hablando desde acá arriba y podemos ver que a alguien como que le está tocando sus emociones. Si tú has subido aquí donde se ven todos, puedes descubrir como que Dios le está hablando a esta persona. Amén. Y entonces yo puedo cruzar la línea, decirle al pianista que ponga una musiquita de fondo ahí media motivadora de ambiente. Puedo acercarme a la persona y decirle
el Señor dice que todo va a estar bien. Puedo manejar tus emociones, sacudirla, y si cruzo la otra línea, pero el Señor espera que siembres, ¿no? Para que se te haga realidad. Mis hermanos, hemos aprendido que las emociones no son evidencia del Dios transformando el corazón. Amén. Hemos aprendido que las lágrimas, y lo vimos con María Magdalena fuera de la tumba, las lágrimas no son evidencia tampoco de que Dios esté tocando el corazón. Amén. Pero si nuestra fe se inclina hacia las emociones, cuando llega la emoción, nos podemos bajar en el bus, en la estación de la emoción, en la estación del fuego del corazón y decir, aquí es donde me quedo. Y nos podemos perder lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Mi hermano, vas a tener momentos de emoción, gloria a Dios, pero eso no es todo. Cuando para ti la emoción es todo, tú vas a andar buscando emociones, porque para ti eso es el todo. Y vamos a andar del tingo al tango, dice el dicho, tratando de buscar quién agite nuestro corazón y nuestras emociones. Pero no, nuestra fe no está cimentada en emociones, está cimentada en la verdad. Muchas veces estás parado en la verdad, pero no vas a sentir nada. Y muchas veces vas a sentir mucho y quizás no estés parado en la palabra de Dios. Por eso las emociones no son algo que dictamine. La misma Escritura nos ha enseñado que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuídalo. Pero también la Escritura nos ha dicho que el corazón es engañoso. No podemos confiar en todo lo que nosotros sentimos. Muchas veces creemos, si la persona llora es porque Dios le habló. No, a veces traemos un montón de angustia y llegó el momento de desahogo. ¿Cómo sé que Dios habló a mi vida? Porque le obedecí. Esa es la tremenda evidencia que te puede ayudar a separar entre emoción y Dios. Porque cuando Dios te habla, no podemos soportar la dirección de Dios ni ir en contra de la dirección. ¿Cuál es la evidencia que Dios te habló? ¿Cuál es la evidencia que Dios habló en mi vida? De que le obedezco. Porque no puedo negar esa presencia, esa dirección y ese poder de Dios. Entonces ahí puede ser, bueno, fueron mis emociones, fueron mis deseos, fue mi misma conciencia, qué sé yo, algo se movió adentro, ¿no? Por eso no podemos depositar la confianza en los momentos emocionales. Y aquí nos da un claro ejemplo estos dos que van en camino, hermanos. Bonita la estación, agradable, soñada, pero todavía, mi hermano, no te bajes en esta estación, porque el Señor nos lleva a un lugar todavía mejor. No te quedes en el sentir del fuego, porque aún hay más. Todavía el Señor tiene mucho más preparado para ti y para mí. Esto está en el camino. O sea, no vengas, el pastor dice que no hay que conocer mucho. No, sí, tenemos que conocer. Y muchas veces vamos a sentir, pero eso no es el todo en la fe. Eso es quizá una señal de que vamos en el buen camino. Pero no debemos conformarnos con el buen sentir. Necesitamos buscar la claridad que solo encontramos en la intimidad, que es lo que sucede con estos. Continuamos entonces en nuestro bus o tren imaginario. No sé a qué te subiste tú, el tren o el bus. Espero que no se te haya ido el tren, porque ya vamos en la tercera estación.
La tercera estación es el umbral de la decisión. Es aquello que ya nos está empujando hacia una decisión. Este es el test de si realmente tienes hambre de Dios. ¿Quieres emoción o tienes hambre del Señor? Jesucristo muchas veces nos habló de la persistencia y de la constancia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso demuestra de que estamos buscando y queremos y rogamos y buscamos y anhelamos y luchamos y todo. ¿Por qué? Porque realmente anhelamos al Señor. Mira lo que sucede, versículo 28 y versículo 29, dice que ellos llegaron a la aldea. Jesucristo hace como que, ahí nos vemos, yo voy más lejos, ¿no? Pero ellos, ¿qué hicieron? Le obligaron a quedarse. Ellos no le dijeron, ¡ay! ¡Qué tremendo maestro eres! Hiciste que sintiéramos algo en el corazón. ¡Adiós! No, ellos le obligaron a quedarse con ellos. Dieron sus razones de argumentar, es peligroso, hay ladrones en la calle, así que mejor quédate con nosotros. Pero el escritor interesantemente nos deja saber que le obligaron a quedarse. ¿Alguna vez te han obligado a quedarte en algún lugar, hermano? ¿Ha sido alguna fiesta y ya es hora de regresar a tu casa? Pero no, ya un ratito, ¿no? Y te sientes obligado, pero te gustó la fiesta, ¿verdad? A Jesucristo le obligaron a quedarse, dice, él así como que va más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse. Si ellos no le hubieran obligado a quedarse, mis hermanos, y Jesucristo sigue el camino, nunca hubiera habido el momento de partir el pan, y no hubiera estado el momento en que sus ojos fueron abiertos. ¿Ves hacia dónde el Señor nos quiere llevar? No nos quiere en conocimiento nada más, ni nos quiere con emoción nada más. Así que quiere quedarse con nosotros. Quiere que le invitemos a nuestro día a día. No una emoción de domingo, no. Que esté conmigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, que me lo lleve a la casa, que comamos juntos en familia, que me ayude a instruir a mis hijos, que le ayude a mis hijos a encontrar su camino y su destino, que me lo lleve al trabajo y que me ayude a dar un testimonio de corazón transformado con mis compañeros en el empleo, que me ayude a dar testimonio de un corazón humilde ante mi jefe, aquel que me cae también. Lo que el Señor quiere es que lo obligues a quedarse contigo todos los días, todas las horas, todos los segundos del día. No que te vayas a tu casa hoy después del servicio y lo dejes ahí. Jesucristo dice, no, yo quiero estar contigo, pero te voy a poner un test. Voy a hacer como que me voy. Es lo que hizo con ellos. Hizo como que se iba. ¿Quieres emoción o quieres relación? Y entonces ellos le obligaron a quedarse. Hay honra, mis hermanos, en la insistencia que podemos hacer nosotros con el Señor, porque Dios le responde al que tiene hambre. Si tú tienes hambre del Señor, mi hermano, el Señor va a responder. Si tú suplicas y ruegas, el Señor va a responder. Muchos no ven la gloria de Dios porque le dejan ir. Y le dicen, bueno, pues, nosotros sí nos quedamos aquí. Bye, tú sigues para donde vas. Y le dicen adiós después del culto del domingo. Y regresan con sus vidas.
con sus tristezas, con los vacíos en el corazón. El Señor nos está invitando a obligarlo a que se quede con nosotros. ¿Qué tanto deseas a Dios, hermano? ¿Qué tanto deseas a Dios? No, pero ya en serio. ¿Qué tanto deseas a Dios? ¿Estás tú dispuesto a obligarle a que se quede en tu casa? ¿O hay momentos en tu casa donde dices, no, aquí, Señor, yo no te quiero? ¿Lo quieres en medio de la pelea con el esposo, la esposa, o dices, aquí yo me arreglo primero y después invitamos al Señor? ¿O lo quieres ahí para que lleve paz, armonía, sumisión, respeto, amor? ¿O en el trabajo? En todas las circunstancias, ¿en cuánto estás dispuesto a obligarle al Señor a quedarse en tu casa, hermano? Porque el conformismo en nuestra vida de fe es un asesino silencioso. El conformarnos con lo que tenemos. A jugar. Sí, por ahí escuché la música, el corrido tumbado. El conformismo, mis hermanos, es ese asesino silencioso de nuestra espiritualidad. No dejes que Jesús pase de tu vida. Que no te baste hablar de Él, saber de Él. Oblígalo a que entre a tu casa, que permanezca ahí. Pero todavía no te bajes del tren. Ahora llegamos a nuestra última estación. Ya con esta me despido, dice la canción. A veces mis dichos no hacen match con la escritura. Esta es la estación final, el lugar de la intimidad con Dios. Es aquí donde el Señor te quiere llevar. Hay que conocer su palabra, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que aprenderla, hay que memorizarla, hay que conocerla. Pero no te quedes ahí. Hay que sentir ese fuego en el corazón de vez en cuando, de vez en siempre, cuando el Señor habla en nuestras vidas a través de su palabra, pero no te quedes ahí tampoco. Oblígalo a que se quede contigo y que nunca se aparte de él. O mejor dicho, tú mejor no te apartes de él nunca. Cárgalo al 100 en todo momento, porque esto te lleva al siguiente punto, a nuestra última estación, el lugar de intimidad, donde descubrimos, donde restauramos el propósito que tiene Dios. Hoy escuchaba a un hermano pastor y él decía, ¿por qué si tú ya eres salvo, tus pecados han sido perdonados, tienes asegurada la eternidad, tienes ya tu ticket comprado con la sangre de Cristo, ¿por qué todavía estás vivo? Decía él. ¿Por qué no debería ser bautizo y funeral el mismo día? Donde me bautizo, no, me muero, me voy con el Señor. ¿Por qué te quedaste todavía? Y él decía, es que necesitamos dar testimonio de que nuestra vida ha sido transformada. Y la empujaba hacia el evangelismo y dar testimonio. Bueno, mira lo que sucede con estos dos personajes, versículo 31 al 33. Te voy a resumir los puntos que me interesan ahí, porque dice que cuando él partió el pan, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y después de eso, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Recuerden que Cristo desapareció de su vista. ¿Y qué hicieron ellos? Se regresan a Jerusalén y van a ir a avisar, oye, mira, lo que vimos, lo que pasó, lo que nos sucedió en el camino. Este lugar, mis hermanos, es el lugar de la intimidad profunda con nuestro Dios. Es ahí donde el ardor del corazón
se convierte en el reconocimiento del señorío de Dios en nuestra vida, donde es el Señor, el dueño, lo que cantábamos hoy. Jesús sobre todo es. Es en el momento de intimidad cuando tú y yo reconocemos que Él es Señor de nuestra vida. Es ahí en la intimidad donde en nuestros corazones sucede algo que no había sucedido antes y nos obliga a tomar un rumbo diferente en nuestra vida. Cuando conocemos, muchas veces seguimos en nuestra vida. Cuando sentimos ese fuego en el corazón, muchas veces seguimos en nuestra vida. Pero cuando el Señor agarra tu corazón en el momento de intimidad, cuando estás con Él, en esos momentos, es cuando tu corazón comienza a dar un giro y comienza a dar o va en una dirección totalmente diferente. Es ahí donde llega el reconocimiento, donde el sentimiento se hace a un lado y se convierte esto en vida. Ellos caminaron hacia Emaús, van cansados. Ellos tienen miedo, le dijeron a Jesús: no te vayas ya hasta tarde, es peligroso. Otra cosa, mis hermanos, es de que ellos se están alejando del grupo que está en espera en Jerusalén. Si el Cristo resucitado, obvio, va a resucitar allá donde fue enterrado, ¿para qué van estos alejándose del lugar? A veces tú y yo nos vamos alejando del lugar sin darnos cuenta. A veces estamos aquí, pero nuestro corazón, poquito a poquito, se puede ir alejando del lugar. Necesario concentrarnos donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que estos dos personajes hacen después de tener ese momento de intimidad con el Señor? Bueno, el cansancio desapareció. El miedo al peligro que puede haber en las calles desaparece, porque la Escritura dice que en esa misma hora, en otras palabras, inmediatamente se dan la vuelta y regresan al lugar donde estaba el propósito de sus vidas, que era Jerusalén. ¿Ves el cambio que sucede en la vida de ellos en el momento que sus ojos son abiertos y el momento cuando sus corazones son transformados y el momento cuando reconocen el señorío de Cristo? Muchas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros estamos dentro de una iglesia, pero todavía no nos hemos encontrado con este Señor que transforma el corazón y le da una nueva dirección a la vida. A veces nosotros vamos en el mismo camino de la vida sin cambiar, pero tenemos el título de que somos creyentes, de que somos cristianos y seguimos con la misma vida que teníamos antes. No ha habido ningún impacto en nuestra vida. Y sabemos la teología y discutimos doctrinas y hemos sentido el fuego de vez en cuando, pero nuestra vida sigue igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que nos hemos bajado en alguna de estas estaciones y no hemos seguido a la meta donde el Señor nos quiere llevar, que es a la intimidad con Él? Donde nuestra vida totalmente da un giro. Íbamos para Emaús, sí, pero ahora vamos de regreso al lugar de donde salimos. Allá donde el propósito se encuentra, allá donde el Cristo iba a salir resucitado de la tumba, allá donde están los demás esperando, allá estaban todos los apóstoles. ¿Qué está haciendo alejándose estos dos del lugar? Mis hermanos, no sé en qué estación se encuentren ustedes el día de hoy, pero la meta final de nuestra vida cristiana es la mesa con el Señor, donde Él parte el pan, donde tenemos intimidad con el Padre. Es ahí donde nuestros ojos se abren, es ahí donde entenderemos por qué pasamos por el momento oscuro. Es ahí donde el propósito va a tomar sentido. Así que no hay que depender, mis hermanos, de emociones o de circunstancias.
tenemos que buscar la intimidad con el Señor. Tenemos que buscar la cercanía con Dios. Si quizá el día de hoy te sientes sin fuerza, mi hermano, mi hermana, quizá necesites sentarte a la mesa con el Señor. Si te sientes agobiado o agobiada por la vida, por los afanes, por las circunstancias, enfermedades, crisis, sea lo que sea, quizás necesites, como estos dos que estaban cansados y angustiados y tristes, sentarse a la mesa con el Señor y permitir que el Señor abra los ojos y que podamos ver su soberanía. Así que no te conformes en el camino, mi hermano, hay que correr a la mesa del Señor, porque es ahí donde seremos restaurados. Amén. Solamente es ahí donde tú y yo encontraremos el porqué de nuestra vida. Cuando todavía buscamos, no sé para qué el Señor me llamó, necesitamos sentarnos a la mesa para que el Señor hable claramente a nuestras vidas. El camino de Emaús para ellos terminó cuando reconocieron a aquel que les hablaba en el camino. Era el mismo que había muerto por ellos en la cruz. Y ese reconocimiento lo llevan a tener hasta el momento de intimidad con el Señor. Mis hermanos y hermanas, no se conformen con saber del Cristo histórico. No se conformen con un sentir de ardor que es pasajero tampoco. Hay que obligarlo a que se quede en nuestra casa, hay que invitarle a que tengamos intimidad, hay que obligarlo a quedarse y así poder pasar de información a relación y pasar del camino a la mesa y dejar que su presencia sea la que abra nuestros ojos y entonces podamos ver la gloria que transforma el futuro para siempre. Mi hermano, no te vayas el día de hoy y dejes a Jesús allí. Tenlo hoy en tu casa en la tarde. Tenlo hoy en tu casa. Si vas a ir a comer a algún lugar, llévatelo. Mañana en tu trabajo, asegúrate de que esté ahí. No dejes de hablarle en la mañana, de decirle, vamos, acompáñame a la iglesia, al trabajo. Y cuando estés trabajando, sigue hablándole. Y cuando estés comiendo, sigue hablando. Cuando regreses a casa, sigue hablándole. Háblale a tus hijos de ese Cristo resucitado. Háblale a tu esposo, a tu esposa de ese Cristo resucitado. Si él ya sabe, no importa. Sigue glorificando su nombre. Y verás, mi hermano, mi hermana, lo que eso va a hacer en nuestras vidas. No te quedes en ninguna de estas estaciones del camino, que el Señor nos quiere llevar a un lugar mucho más íntimo en su corazón. Amén. Bendito sea. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Espero que tengas un bonito día. Mira, te cuento que tengo el libro de Apocalipsis, acaba de salir del horno. Esto te va a ayudar a estudiar el libro de Apocalipsis en la Biblia, un libro que para muchos es difícil, complicado, a veces lo ignoramos un poco porque nos da un poco de miedo. Bueno, con esto lo vas a estudiar de una forma sencilla y muy amena. Así que cómpralo ya, lo puedes conseguir en Amazon. Que Dios te bendiga. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.